Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, nosotros que seguíamos a nuestros deseos carnales y vivíamos así, y por nuestras maldades y nuestras iniquidades que éramos enemigos tuyos, tú nos tuviste misericordia y nos amaste. Y tú moriste en la cruz por nosotros y con la sangre preciosa que derramaste, limpiaste nuestros pecados eternamente, para que no seamos merecedores del eterno juicio y castigo sin ningún mérito. Tú salvaste nuestra alma y nos has tomado como hijos tuyos, y también nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el eterno reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos y te lo gloriamos, Señor. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir como hijos aptos tuyos, para que podamos vivir por tu gloria y por tu voluntad. Te pedimos que nuestros pensamientos, nuestro corazón, el resto de nuestras vidas, podamos, Señor, te pedimos de que seas nuestra guía y que a través de la guía del Espíritu Santo nos ayudes. Y como hijos tuyos que vivamos aptamente, Señor, y dignamente, y que el resto de nuestras vidas en esta tierra no sea en vano, para que podamos llevar a cabo también esa gran misión que tú nos encomendaste, Señor. Te pedimos de que nos guíes. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia, para aprender tu palabra. Señor, también te agradecemos por hacernos permanecer en la comunión. En medio de nosotros sabemos que estás tú con nosotros y, Señor, que tú nos muestras tu voluntad, tu santa voluntad. En esta hora, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cómo debemos de ser nosotros, que a través de la palabra nos enseñes y nos instruyas? Nosotros aprendiendo tu palabra, que no seamos olvidadores de tu palabra, sino que esa palabra podamos guardarla en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, y que todo esto se convierta en gloria para ti, Señor. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la reunión de hoy, los hermanos y hermanas que están ahora escuchando la palabra en los lugares, en los diferentes lugares, y también los hermanos y hermanas que están teniendo dificultades por las enfermedades, te pedimos de que les des sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor. Queremos obrar cada vez más cerca de ti, queremos vivir dignamente como hijo tuyo. Y, Señor, cuando volvamos hacia ti, que no nos falte nada, Señor. Te pedimos de que nos renueves con tu Espíritu Santo, Señor, y que nos perfecciones. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, te pedimos de que guardes a cada una de ellas y que en estas dificultades confíen más en ti, Señor, y que puedan llevar a cabo esa gran misión que tú nos has encomendado. Debido a esta pandemia, te pedimos de que no hayan hermanos y hermanas que caigan. Y también, debido a esta pandemia, que no manche el nombre de tu iglesia, Señor. Te pedimos de que termines esta pandemia lo antes posible para que el resto de nuestras vidas podamos vivir por el Evangelio y por ti, Señor, y que nos des esa oportunidad. Y también la última oportunidad que tú nos vas a dar, Señor, que no la vivamos vanamente, sino que, Señor, te pedimos de que seas nuestra guía y que seas el Señor de nuestras vidas. También, Señor, te pedimos de que nos des la sabiduría para poder discernir tu palabra y tu voluntad y que nos des valor y fuerza para poder vivir más por ti, Señor. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Han hecho un buen trabajo. Vamos a buscar en la Biblia Efesios.
Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Voy a leer yo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hasta aquí. Debido a la pandemia, ¿no?, del coronavirus. No, bueno, antes, ¿no?, de esta pandemia, los asientos los domingos estaban todos ocupados, incluso los que llegaban tarde ni siquiera tenían sitio, ¿no? Pero ahora es muy desgarrador ver muchos asientos libres y vacíos, ¿no? Por supuesto, creo que muchos de ustedes, ¿no?, están escuchando y guardando la palabra en casa. Si vemos en 2 Timoteo 4:1, las palabras dadas a Timoteo, ¿no?, a partir del apóstol Pablo, antes de que fuese encarcelado en Roma, se lo dijo a Timoteo, de las palabras que le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es una orden que dio, ¿no? Pero esta palabra no solo se le dio a Timoteo, sino se lo ha dado a todos nosotros. El tiempo que le quedaba al apóstol Pablo ya no era muy largo, y en el momento en el que Pablo recibió la salvación, tuvo muchos sufrimientos y muchas dificultades, pero sin descanso él siguió predicando el Evangelio. Cuando entraba en la prisión, predicaba el Evangelio en la prisión. Y cuando estaba en la habitación donde los soldados los tenían capturados, también allí evangelizaba, ¿no? Al final del capítulo 28 de Hechos, ¿no?, se dice que estuvo prisionero en Roma durante 2 años, ¿no? Sin saber cuándo iba a morir, continuó predicando el Evangelio y la palabra durante toda la mañana y toda la tarde y toda la noche, ¿no? Sí. El apóstol Pablo quería ir a Roma y predicar, porque Roma está centrada alrededor del mundo. Y si predica el Evangelio en Roma, va a ser expandido por todo el mundo, ¿verdad?, rápidamente. Esos 2 años en el que estuvo el apóstol Pablo predicando en Roma son una miniatura, ¿no?, de 2000 años de historia, ¿no?, desde Jerusalén hasta el fin de la tierra. Este Evangelio se entregó durante el sufrimiento y la tribulación. Nosotros, dependiendo ya del lugar, ¿no?,
en cada región, ¿no? Sea dependiendo de la región política, religiosa, hay varios problemas. Habrá mayoría de ellos que no están viviendo una situación fácil, pero la mayoría, ¿no? Están teniendo una vida en fe cómoda, ¿no? Y predicando la palabra. Ahora mismo estamos teniendo un poco de dificultad en este momento, pero por tener esta dificultad, no debemos descuidar nuestra vida en fe o descuidar la predicación del Evangelio. Como ustedes saben, mientras el Evangelio nos ha llegado hasta ahora, el Evangelio fue predicado con muchas dificultades y sufrimientos, en lugar de ser evangelizado en medio de comodidad, ¿no? El apóstol Pablo dice, ¿no?, que en muchas batallas, ¿no?, ha hecho todo tipo de batallas para predicarnos el Evangelio, ¿no? La batalla se refiere a que hay que poner en riesgo su vida, prepararse para la muerte y el sufrimiento, ¿no? Como una persona en un campo de batalla no sabe cuándo va a morir, ¿no? Pero lucha por la libertad y por la paz de su nación, sin escatimar su propia vida, sino que hay que predicar el Evangelio para que se salven muchas más almas. Y como resultado, el Evangelio ha venido hasta nosotros ahora. Pero sin embargo, creo que no es apropiado, ¿no?, echarnos para atrás porque está viniendo este tipo de dificultad. Retrocedamos, descuidemos nuestra vida en fe. Esto no es apto, ¿no? Como está escrito en 2 Timoteo 4:1, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? El Señor, es decir, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque que juzgará Dios a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es esto realmente? Es que prediques el Evangelio, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Sea un momento fácil de predicar el Evangelio, un momento difícil de predicar el Evangelio, siempre hay que pedís que es la palabra, ¿no? Hay que redarguir, ¿no? El resultado hay que dejarlo en manos de Dios. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, en cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Si entra a la cárcel, predica la palabra en la prisión. Y escribió también cartas en la prisión, ¿no? Vemos en la Biblia las cosas que Dios ha hecho para llegar a este Evangelio hasta ahora, ¿no? Es natural que haya muchos hermanos y hermanas que están más dispuestos a apoyarse en el Señor, buscar la palabra, buscar la obediencia, ¿no?, y tratar de predicar en medio de estas dificultades. ¿Esto por qué es? Es porque tienen la misma fe, tienen el mismo propósito de vida. Y esto es algo que tiene que ser normal, ¿no? Si no es así, para los ojos de Dios, falta y no es apto. Por lo que no sabemos que estas dificultades, cuánto tiempo va a durar, pero parece que va a terminar pronto, pero continúa siendo continuo, ¿no? Más que en Corea del Sur, en muchos lugares del mundo están teniendo muchas dificultades y parece ser que no se ve el fin. Y es muy desgarrador todas estas cosas, ¿no? Cuanto más difíciles son las cosas, más tenemos que apoyarnos en el Señor y tenemos que saber de que sin la ayuda del Señor no podemos hacer nada. Y como en medio de estas dificultades y sufrimientos el Señor siempre está con nosotros, nosotros podemos hacerlo. Cuando el apóstol Pablo no sabía cuándo moriría en Roma, él dijo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Una persona que puede hacer todo porque está en la cárcel. ¿Por qué entró como un prisionero y no pudo hacer, como si no pudiese hacer nada y estuvo sufriendo? Porque en medio de ese sufrimiento el Señor estaba obrando. En vez de obrar en medio de la comodidad, Jesús, cuando nos salvó en la cruz. No debemos de olvidar que el Evangelio se predica a través del sufrimiento y que Dios obra a través del sufrimiento. El sufrimiento es algo muy bueno. A través del sufrimiento
nosotros estamos más cerca del Señor, aprendemos del Señor y a través del sufrimiento predicamos el Evangelio del Señor y nuestra fe se fortalece a través del sufrimiento y tan pronto como sufrimos, nos involucraremos, ¿no? Crearemos más en la gloria del Señor. Por eso en Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Nosotros, para ser glorificados con Cristo, también tenemos que sufrir con Cristo, ¿no? Por lo que para no se sientan tristes ni intenten escapar de este sufrimiento, sino decir, oh, ha venido, cuando venga el sufrimiento, decir, ah, ha venido de lo que tenía que venir. Y en medio de ese sufrimiento, Dios va a estar con nosotros, ¿no? Los tres amigos de Daniel, el rey Nabucodonosor, él dijo, ¿no? De que si no adoraréis la escultura que él ha hecho, ni adoráis la estatua de... entonces iban a morir, ¿no? Pero ¿qué respondieron los amigos de Daniel? Oh rey, que no he aquí Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, ¿no? Y le ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, ¿no? Estaba tan caliente que cuando aquellos que habían alzado a los tres amigos se quemaron, ¿no? De lo caliente que estaba. Pero cuando echó a los tres amigos, eran 3, ¿no? Pero habían 4. Eran 4 personas que estaban andando. Y entre ellas parecía hijo del Dios Altísimo, ¿no? Sadrach, Mesach y Abed-Nego Salit, ¿no? Y salieron. No había olor a fuego, no se le había quemado ningún pelo. Daniel también fue echado al foso de los leones, pero los leones no pudieron hacer nada porque el Señor protegió a Daniel, ¿no? En Roma, cuando estaba el emperador Nerón, muchos cristianos fueron perseguidos y asesinados, ¿no? Se convirtieron en comida para los leones. Ustedes lo saben, son cosas que realmente sucedieron. A pesar de que fueron desgarrados por los leones, ellos aún así alabaron y oraron. Dios podía haber hecho que cerraran la boca a los leones, ¿no? Pero permitió ese sufrimiento. ¿Por qué? Para dar una mayor gloria. Y para mostrarnos un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese valor y vivir preparados así. Y no tener miedo a la muerte. Tenemos que tener una vida en fe así y vivir como adecuadamente como cristianos, ¿no? Si viene un poquito de dificultad y se echan para atrás, entonces eso no es digno de ser cristiano. Tienen que tener eso en mente. Cuando hay dificultades, nosotros es cuando se muestra realmente el verdadero valor de nuestra fe en los momentos difíciles, ¿no? No importa cuál sea la dificultad, no retrocedemos, ¿no? Como dice en la palabra, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, no retrocedemos, sino que siempre vamos hacia adelante. Tenemos que tener este pensamiento y este corazón y tenemos que vivir una vida en fe con más valentía y más duramente, ¿no? Hoy, la vida y estamento de un cristiano renacido, ¿qué es? Este estamento no es un estamento del mundo, sino que es un estamento espiritual, como ustedes saben, ¿no? Tenemos que pensar qué es este estamento y cuál es la vida conforme y digna a este estamento a través de la Biblia. Tenemos que aprenderla y tenemos que vivir dignamente a ese estamento. Cristiano, que es hijo de Dios, heredero de Dios, sacerdote de Dios, un sacerdote de Cristo. Hemos aprendido estas cosas, ¿no? Hasta ahora. Pero solo lo dice con las palabras, pero en nuestras vidas
no la vivimos conforme así. Entonces, ¿eso qué es? Eso es falso, ¿no? Una marca registrable es plausible en el mundo, pero el contenido es incorrecto. Entonces, eso es falso, ¿no? Hay un evangelio falso y hay cristianos falsos. Entonces, no puede ser así, ¿verdad? Hoy, la palabra de hoy, la vida y estamento de un cristiano renacido, vamos a aprender sobre estas cosas. ¿Cuál es la vida digna, esa adecuada, ¿no? Hoy en las palabras que hemos leído en Efesios capítulo 2, versículo 1, como ustedes saben, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo, esto se lo dijo a la iglesia de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso era una iglesia de gentiles, ¿no? Los judíos ignoraban a los gentiles como personas que no tenían Dios, que no tenían esperanza y que eran distantes a Dios. Pero Jesús eliminó esa distinción entre los judíos y los gentiles en la cruz y permitió que los judíos y gentiles fueran salvos por la misma fe. Y aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de recibir la salvación, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? El apóstol Pablo fue que predicó el evangelio, ¿no? En Éfeso, ¿no? Es decir, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. La salvación es, ¿qué es? Que cuando el alma que estaba muerta en delitos y pecados revive, ¿no? Si vemos en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿no? Por nuestras iniquidades y maldades que estábamos alejados del Señor, que éramos enemigos suyos, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es como dice la palabra en Efesios 2:5. El Señor nos tuvo misericordia. No importa cuán gran pecador sea, el Señor no quiere que esa alma perezca. Ese es el gran amor del Señor que nos tuvo misericordia, ¿no? Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Si no es el amor de Dios, nadie puede recibir la salvación. Nuestra salvación da evidencia, muestra el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque sea un niño problemático, los padres no quieren que sus hijos mueran, ¿verdad? Si quieren, es algo que está mal, absolutamente mal. Dios no quiere que ningún pecador su alma se pierda. Quiere que tenga la vida eterna sin perecer. Él quiere que todas las personas sean salvas, ¿no? No solo lo dice con palabras, sino que para salvarnos el castigo y juicio que deberíamos de haber recibido nosotros, Él envió a su Hijo unigénito y murió en la cruz, ¿no? ¿Para qué? Para salvarnos. En ese momento es cuando nos damos cuenta del amor de Dios y nuestras almas, a través de la fe, son salvas, ¿verdad? Nosotros ¿no? Estábamos muertos en pecado, ¿no? Si vemos en San Juan 5:21, podemos ver que porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, ¿no? Si vemos también en el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los que se dan cuenta y creen, los que creen la gracia de Dios, tienen la vida eterna. La salvación que hemos recibido nosotros es la vida eterna, es una vida en la que nunca más va a morir de nuevo, ¿no? El pecado
el pecado, nuestro pecado, ¿dónde se acabó? En la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, ¿no? Y el Señor, cuando resucitó, nosotros, a través de esa resurrección, nosotros no volveremos a morir, porque hemos recibido la vida eterna, hemos recibido la salvación, nuestra alma que estaba muerta ha revivido, hemos obtenido la vida eterna, hemos sido nacidos de nuevo, es lo mismo, ¿no? Hemos obtenido la vida eterna. No, es decir, las personas que han nacido de nuevo no tienen que recibir el juicio. ¿Por qué? Ese juicio ya lo recibió Jesús. Es decir, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Mm? Es decir, el destino ha cambiado completamente, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el siguiente versículo podemos ver que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Viene la hora y ahora es, ¿no? Es decir, las almas que están muertas, ¿no? Cuando escuchan, cuando oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán, ¿no? Como está escrito en Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese momento, es decir, cuando el alma que estaba muerta, ¿no? Vive, ¿no? Más el muerto que está, más el que estaba muerto resucitará, ¿no? Vivirá. Si vemos en San Juan 11, que habían pasado ya 4 días desde que murió Lázaro, su cuerpo ya echaba peste, no ha podrido, ¿no? Y cuando Jesús se postró enfrente del sepulcro de Lázaro, dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Mm? Seguramente las personas que habían ahí diciendo: pero si está muerto, ¿no? Tiene que echar peste su cuerpo, ¿no? Y el que había muerto, entonces dijo: Lázaro, ven fuera. Seguramente dentro de ese sepulcro había olor, un hedor muy malo, ¿no? Y enfrente del sepulcro Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y las personas que había allí seguramente se habrán quedado muy sorprendidos, ¿verdad? ¿No? Desatarle y dejarle ir, ¿no? ¿Qué significa esto? Lázaro, que estaba muerto durante 4 días, ¿no? ¿A quién representa, no? Representa a las almas muertas en Adán hace más de 4.000 años, ¿no? Si nuestro cuerpo es una tumba donde está el alma muerta, hay un alma muerta por el transgresión y los pecados. El Señor dice a ese cuerpo, a esa alma, ¿no? Diciendo: sal. Nosotros cuando escuchamos y entendemos la palabra del Señor, el poder de Dios es el que nos salvó, ¿no? Por eso si vemos en 1 Corintios 15, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿no? Adán se convirtió en el espíritu vivificante de Dios, pero se convirtió en espíritu muerto. ¿Por qué? A causa del pecado. Y cuando hay algo muerto necesitan ser salvados, ¿verdad? Adán murió a causa del pecado y Jesús vino a salvar a todos los que murieron en Adán. Jesús se convirtió en el espíritu salvador. ¿No es algo sorprendente? Entonces, la palabra de hoy, como también vivo, ¿no? ¿Una persona viva es un estamento cristiano? Sí, es un estamento cristiano. Lo vivo se contrasta con lo muerto, ¿no? ¿Son similares acaso los vivos y los muertos? Nosotros, que hemos sido salvos a través de la gracia del Señor, por su amor, por su gran poder y con la vida eterna, el Señor nos ha salvado. Así que ahora no somos personas muertas, sino personas vivas. Es algo increíble, ¿verdad? Ser vivos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es algo que ocurre una vez en la vida. Por eso, si vemos en San Juan 14, 12, Jesús dice:
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Jesús hizo muchos milagros, ¿no? Pero de entre ellos, el milagro más, más grande, ¿cuál fue? Que después de la muerte de Jesús en la cruz y resucitado al cuarto día, es como la evidencia al mundo creíble, ¿no? Además, después de que el Señor se fue, el Señor realizó muchos milagros en este mundo, pero el mejor de milagros también es para salvar a los muertos, ¿verdad? Salvó a la hija de Jairo, que acaba de morir. Salvó al hijo de una viuda también. La obra para salvar a las personas que estaban muriendo en medio de las transgresiones y pecados. También salvó a Lázaro 4 días después de su muerte. Este es el mejor milagro que Jesús ha hecho, ¿no? El Señor también curó varias enfermedades, ¿no? Pero al cabo de unos días después de la muerte de personas, ¿no? Incluso que estaba pudriendo su cuerpo, el Señor los salvó. No había milagro más grande que esto, ¿no? El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Realmente los apóstoles resucitaron a los muertos, ¿no? Pero ya no creo que se necesite ese objetivo, ¿no? No creo que nadie que vea y crea que sea esto una creencia completa, ¿no? Ahora, en la historia pasada, la Biblia es la palabra de Dios y Dios ha mostrado muchos milagros, así que ahora es solo, ¿no? Para salvar el alma que estaba muerto en medio de los pecados y los delitos, ¿no? El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Qué es mayores, no? Cuando Jesús murió, no, perdón, cuando Jesús salvó a Lázaro 4 días después de su muerte y salvó a los muertos, pero nosotros salvamos el alma que ha muerto en transgresión en medio de Adán, es decir, predicar el evangelio es salvar a los muertos, ¿no? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí, es decir, porque yo voy al Padre, es decir, cuando viene el Espíritu Santo, puedo hacer la obra para salvar a los muertos, ¿no? Ahora nosotros, a través del poder de Dios, hemos resucitado, ¿no? Hemos sido salvos, ¿no? Seguimos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. En mundo podemos poner nuestro nombre, ¿no? Dios que salvó a fulanito, fulanita, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y ese es el amor de Dios. Los que creen en el amor tienen la vida eterna y no serán juzgados, ¿no? Y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida, ¿no? No perecer, sino obtener la vida eterna. Él llevó a cabo la obra de la salvación. Ningún pecador puede perecer ante el amor de Dios. ¿Por qué? El amor de Dios es mayor que todos nuestros pecados. Es 1000 veces, 1000 y 100.000 y trillón de veces más que nuestros pecados, ¿no? Y entonces, y con el amor del Señor puede lavar nuestros pecados hasta 100 veces más, ¿no? Incluso infinitamente, ¿no? Pero debido a que no cree, ¿no? A las personas que no creen en esto, pues finalmente caen, ¿no? Para que no condenen, ¿no? Para que no caigan en condenación, mas tengan la vida eterna. Es algo muy asombroso, ¿no? Ahora nosotros somos personas vivas ante Dios. Y ahora, la vida que el Señor nos ha dado a nosotros es la vida eterna. Si vemos en San Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida que hemos recibido es eterna y nunca perecerá, ¿no? Y nadie las arrebatará de la mano de Dios. Y ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor, la vida que nos ha dado con alto precio, ¿vas a dejar que el diablo la tome? Aquellos que son salvos,
están protegidos por el poder de Dios hasta que entren al cielo, están dentro de la mano del Señor. Incluso en el Señor, si vives, incluso en el Señor, y si mueres, en el Señor. Nadie nos puede sacar de la mano del Señor, y eso lo sabemos bien, ¿no? Si vemos en San Mateo 22:32, está escrito, ¿no? De que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Hay personas que llaman a Dios como Padre, ¿no? Sin embargo, aquellos que no son salvos, el Dios verdadero no es su Dios, ¿no? Ni su Padre, ¿no? Después de resucitar Jesús, las mujeres que fueron a la tumba para buscar a Jesús, le dijo, ¿no? El ángel, ¿no? Sobre todo María Magdalena, ¿no? No, perdón, Jesús le dijo, ¿no? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, Jesús no es hijo unigénito, sino el mayor de muchos hermanos, ¿no? Es decir, ¿qué dice? Es decir, Jesús es el hermano mayor y los demás eran ya hermanos pequeños, los salvos, ¿no? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, el Dios de los vivos, ¿no? Las personas que no han nacido de nuevo no pueden convertirse en hijos de Dios y y Dios, el verdadero, no se puede convertir en el Dios verdadero de estas personas, ¿no? Los muertos no pueden llamar a Dios como Padre y no puede decir como mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de los muertos, es Dios de los vivos, ¿verdad? Es algo increíble, asombroso. Vamos a buscar un momento en Eclesiastés, capítulo 9. Vamos a buscar un momento juntos. Es una palabra muy importante también. Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Estas palabras son también divertidas, por así decir, ¿no? Y son muy profundas, tienen un significado muy profundo, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Nosotros cuando nacimos en esta tierra hemos nacido en medio de los muertos, ¿verdad? Pero el Señor nos sacó de la muerte y nos ha metido en la vida, ¿verdad? La salvación en Adán, en Jesús, de muerte a vida. Los pecadores que iban a ir al infierno fueron identificados como pueblo de Dios para ir al cielo, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Dónde es el lugar donde se reúnen las personas vivas? Es la iglesia. Una persona que cree en la gracia de Dios y ha recibido la salvación, cristianos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, ¿no? Aquellos que tienen la vida eterna y aquellos que tienen la esperanza para ir al cielo. Es el lugar en el que se reúnen, es la iglesia, ¿no? Y nosotros estamos allí, dentro de ahí. Aquel que está entre los vivos. Es una palabra muy asombrosa, ¿verdad? Nosotros estamos involucrados en estos vivos, estamos dentro de estas personas vivas, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque las personas muertas no tienen esperanza, ¿no? En las personas de este mundo, la esperanza que ellos hablan es una esperanza que es un momento y desaparece. Eso es una verdadera esperanza, es una esperanza que nunca desaparece, ¿no? Si vemos en 1 de Pedro, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Las personas vivas tienen la esperanza viva. El Señor
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este mundo se pudre, se va a podrir y se va a desaparecer por fuego, ¿no? Pero la herencia que nos ha dado el Señor a nosotros es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, ¿no? Por eso las personas vivas tienen esperanza, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Tenemos la esperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos la eterna esperanza, la esperanza gloriosa. Y porque mejor es perro vivo que león muerto. Es una palabra muy divertida. El león es como el rey de los animales, ¿verdad? Si vemos en la sabana, ¿no? En África, ¿no? Están los leones, ¿no? Si vemos estos leones son bastante significantes también, ¿no? Y las personas toman a los leones como los reyes también, ¿no? Pero los leones también mueren. Aunque sea el rey de los animales, si muere, ¿para qué va a servir entonces? ¿De qué sirve? ¿No? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Si un león enorme muere, un perro pequeño es mejor, ¿no? Porque es un perro que está vivo, ¿no? ¿Qué significa esto? Hermanos, aquí los que toman el poder en este mundo, los que tienen honor, los que son ricos, los que son famosos, los que son famosos en este mundo con un nombre, ¿no? Si no reciben la salvación, son como leones muertos, ya sea un lobo muerto, un zorro muerto, de todos modos está muerto. En comparación con eso, los perros no son nada en comparación con los leones o depredadores, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en el que somos descuidados, pero nosotros somos vivos. La vida es mucho mejor, el vivo es mucho mejor, ¿no? Nosotros, aunque seamos pobres, seamos feos, seamos ignorados por la gente, no hayamos aprendido lo suficiente. Pero cuán asombroso es decir que nosotros somos personas vivas. Las personas con fama mundial, gente increíble, nosotros tenemos que tenerle envidia. Los vivos envidian a los muertos. ¿Puede un perro vivo temer o envidiar a un león muerto? En cualquier caso, nosotros somos los que estamos viviendo, ¿no? Es Dios el que nos salvó. Somos hijos de Dios, somos personas que vamos a entrar en el reino de Dios, somos las personas que tenemos la vida eterna. Debe de tener un fuerte sentido de orgullo, ¿no? Es por eso que la Iglesia es un grupo de personas vivas, unidas por el Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros estamos participando allí. Las personas del mundo son personas muertas, ¿no? Realmente. Es cierto. Los que viven con la misma fe y esperanza y tienen la vida eterna y el mismo propósito de vida son vivos, ¿no? Los muertos no pueden mezclarse entre estas personas, ¿verdad? Incluso si estás en la iglesia, aquellos que no han nacido de nuevo no pueden participar dentro de esa multitud. Puede llevarse mejor incluso con los muertos, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos de saber que estamos viviendo. Los que no han recibido la salvación, ante los ojos de Dios, están todos muertos, ¿no? Si vemos en Génesis 1,
Dios creó al hombre según a su imagen y semejanza como la obra más preciosa de todas las creaciones de Dios, ¿no? Entonces, es decir, el Señor, lo más apreciado lo que más aprecia son las almas de las personas, ¿no? Si vives sin saber qué es preciado, es como si fueses un animal, ¿no? La gente ni siquiera sabe que hay un espíritu creado a imagen de Dios y semejanza, y cuando los ves vivir, es como si estuviesen muertos, ¿no? Por eso, cuando Adán pecó contra Dios, ¿no? Él dijo, ¿no? Mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué murió? ¿Qué murió cuando, cuando desobedeció la palabra de Dios? El cuerpo murió cuando hasta 930 años duró, ¿no? Pero ¿qué murió? Murió el espíritu, el alma, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar de que hay electricidad, ¿no? Ahora mismo. Imagínense de que la electricidad se corta, entonces todas las luces se apagan, el micrófono se apaga, todas las máquinas que hay en funcionamiento se detienen, ¿no? ¿Qué significa esto? Es que está muerto. El alma que está muerto significa que ha perdido la comunicación con Dios. Dios ya no puede amar a una persona que está muerta. Y una persona muerta no puede ser amada por Dios o vivir en la bendición de Dios. La esperanza también se ha roto. Ha sido echado del huerto de Edén. Tiene que sufrir, vivir y morir en esta tierra maldita. Y no termina con la muerte, ¿verdad? Porque después de la muerte tiene que ir a la segunda muerte, que es el infierno, ¿no? Y morir para siempre. Es decir, morir es dolor eterno al fin y al cabo, ¿no? Entonces, todas las personas en este mundo están muertas delante de los ojos de Dios, ¿no? Ustedes cuando ven las películas creadas por las personas, ¿no? Los zombies, ¿ustedes saben? Los zombies, ¿qué son? ¿No? Estuve investigando. Es un cadáver vivo que camina, ¿no? Está muerto y que tiene que quedarse en la tumba, pero como que vive, ¿no? Y se mueve. Todas las personas en este mundo son como zombies delante de los ojos de Dios, ¿no? Por eso viven, ¿no? Y andan y hacen de todo. ¿No es algo de terrible? Cuando los cadáveres están dando vueltas, ¿no? Si vemos en Lucas 9:60, una persona, ¿no? que quería seguir al Señor, dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y hay una palabra que el Señor dijo que es difícil de comprender, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo los muertos pueden enterrar a los muertos? La gente de este mundo está muerta. Y el que está muerto, su carne también está muerta, ¿no? Con una persona muerta, con una persona que es muerta, ¿no? Su alma, su cuerpo se pudre, ¿no? En la tierra, pero su alma ¿a dónde va? A la segunda muerte, que es el eterno infierno, el lago de fuego, ¿no? La muerte de la carne es la primera muerte y la segunda muerte es cuando el cuerpo y alma van juntos al infierno, ¿no? El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Es la distinción del Señor entre los muertos y los vivos. Los muertos tienen algo que hacer y los vivos tienen algo que hacer, pero es diferente. Yo una vez, cuando fui a América, en Estados Unidos con unos hermanos, fuimos a un entierro.
Se hizo en un parque, ¿no? Y en ese cementerio del parque había como una iglesia, ¿no? Así que la familia y los amigos se sentaban, ¿no? ¿Mm? Lo dejaban y lo metían, ¿no? En esa tumba, el cuerpo y el ataúd estaba abierto. ¿Por qué? Y yo lo vi también, ¿no? Para que puedan verlo, la familia sobre todo. ¿Sabes cómo tenían la cara? Era muy bonito la cara. Lo maquillaban. Era como una persona muy bonita, que como si estuviese durmiendo, ¿no? Lo maquillaron muy bien. Le pusieron la mejor ropa. ¿m? Y estaba así quieto, ¿no? Tumbado. ¿Y saben la buena calidad que tenía el ataúd? ¿Ustedes han visto todo esto? Probablemente no hayan usado muy buenos muebles, ¿no? ¿Mm? Pero los muebles del ataúd no sé cuán caro eran y estaban pintadas tan bien. ¿Mm? Y eso para luego meterlo debajo de la tierra me daba pena. Esos buenos muebles, ¿no? Y ahora, ¿m? Viendo la familia, los familiares, el cuerpo, ese cuerpo que está vestido con ropa bonita, está bien maquillada, ¿creen que se va a consolar con estas cosas? Y ahora, cuando la gente ¿m? ¿m? ¿eh? estaba ya previamente ¿m? excavado, ¿no? Y entonces ahí luego se echa el ataúd y ahí ya se empiezan a subir las flores, a poner las flores. Hermanos, ¿saben cómo hacen negocios con los muertos? La gente en este mundo está haciendo negocios con los muertos, ¿no? Empacan a los muertos, lo envuelve cuidadosamente, lo viste, ¿no? Con buena ropa, hacen buenos ataúdes y finalmente lo colocan donde la tumba. Y allí ponen un ramo de flores, pero y luego ya iba enterrado, ¿no? Si vemos en Job 21, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿No? Al son del tamboril y cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Hermanos, aquí en este mundo hay impíos, ¿no? Que se envejecen, aún crecen en riquezas, no tienen dolor. Esas cosas parecen raras, ¿no? Hay muchas palabras así, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Pero qué dice la Biblia? Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Viven en prosperidad, pero cuando mueren, ¿para dónde van? Directos al infierno. Si vemos en San Lucas 16, había un rico, ¿no? Que tenía un mayordomo, ¿no? Y estaba bien vestido, ¿no? Tenía un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, que siempre hacía cada día banquete con esplendidez, y una vez murió. Entonces muchas personas seguramente hayan ido a llorarle, ¿no? Seguramente le hizo un buen sepulcro, ¿no? Seguramente, ¿no? Y solo acabó allí. No, porque una vez está establecido de que después de la muerte de una persona hay juicio, ¿no? No solo se acaba con la muerte, sino que hay algo más profundo que la tumba, que es el infierno. ¿Mm? Él estaba dando voces, ¿no? Estaba sufriendo, ¿no? Entonces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, ¿no? Ese Lázaro, ese pobre mendigo, estaba con Abraham en el cielo, ¿no?
Y yo cuando estaba vivo, como le di de comer a Lázaro, entonces envíame a Lázaro, por favor, para que mojes la punta de su dedo en agua. Porque mucha agua me da pena, ¿no? Pero aunque sea refrescar mi lengua con una gota. ¿Y qué le dijo Abraham? Le dijo que sí, bien, vale, te voy a dar un vasito de agua. No. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consagrado aquí y tú atormentado, ¿no? Hermano, las personas de este mundo, no tengan envidia de las personas del mundo, por favor. Basan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, ¿no? Ustedes saben de que cuando hay un día de sepulcro, ¿no? Alimentan bien a los cerdos, ¿no? Porque para engordarlos y atraparlos el día del sepulcro, perdón, del banquete, ¿no? Lo engordan para comerlo al fin y al cabo, ¿no? Si vemos en Santiago 5, ¿no? Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, ¿no? Y habéis acumulado tesoros para los días postreros, ¿no? Y habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disueltos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, ¿no? Un cerdo que va a ser atrapado dentro de nada, simplemente ha engordado mucho, ¿no? Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, ¿no? No saben, están ciegos de que después de la muerte está el juicio. No tiene interés en el alma, simplemente están satisfechos con la riqueza y el placer del cuerpo actual. No tiene interés en Dios. Hermanos, hermanos, la gente de este mundo pueden ser terribles, como si fuesen zombies caminando, podemos pensar así, ¿de acuerdo? No sé si aquí hay personas que no hayan recibido la salvación, pero perdona que lo diga así. Tienen que recibir la salvación rápidamente. ¿Saben lo terrible que es estar muerto? Los que han recibido la salvación, nosotros estábamos muertos en transgresión y pecado, pero el Señor nos salvó. Él que murió en transgresión y pecado, no resucitó. Es decir, y Él os dio vida a vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Como dice la palabra así. Antes de morir la carne, debemos de agradecer por darnos la oportunidad también. Decorando a los muertos, empacando a los muertos. Esas obras de lo de enterrar, deja que los muertos entierren a los muertos. Eso hay que dejarlo porque nosotros tenemos que vivir como personas vivas, ¿verdad? Nosotros vivos somos vivos y estamos bien diferenciados de los muertos, ¿no? Seguimos en Salmos 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová. No alabarán los muertos a Jehová. Las personas que no han recibido la salvación no pueden alabar a Dios. ¿Quién alaba a Dios? Seguimos en Salmo 33, 1. ¿Qué está escrito? Está escrito, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, ¿no? La alabanza viene del fondo del corazón, no es como algo profundo, ¿no? Las personas que escriben las letras de los himnarios fueron aquellos que se dieron la cuenta de la gracia de Dios y recibieron la salvación y que tienen la vida y esperanza eterna. Y así lo expresan como un testimonio, como una poesía, ¿no? Y luego se le añade, ¿no? La melodía también. La persona que se dio cuenta del amor de Dios y recibe la salvación, eso se convierte en un himno honesto, pero sin ningún tipo de esa experiencia y quiere hacer simplemente buenas canciones, ¿no? Eso incluso los muertos lo hacen, ¿no?
Hay personas que dicen que las personas que creen en Dios los domingos son los que cuando más mienten. ¿Por qué dicen esto? Porque va los domingos y no, dice más mentiras, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Dice, te amo más que antes, ¿no? Si el Señor está allí, oye, ¿cuándo tú me amaste por un segundo? ¿Realmente me amaste? ¿Me has amado? Si tú amas más a ti mismo, más el dinero, más el placer, más que a Dios, qué bien mientes, ¿no? Todos los deseos del pasado para el mundo ya han desaparecido hace mucho tiempo. Cuando la codicia del mundo está llena hasta la garganta y dice que ha desaparecido, ¿dónde? ¿A dónde ha desaparecido? Qué bien mientes, ¿no? Si miran los himnarios, antes de hacer ofrenda, ¿no? Canta, ¿no? Todas las cosas que tengo, sin escatimarlo, entrego todo. Lo entrego al Señor, lo entrego al Señor, lo entrego al Señor, ¿no? Como dice así el himnario. Cuando es hora de hacer ofrenda, en nuestra iglesia no, nadie sabe, ¿no? Quién está donando no está, o lo está haciendo, ¿no? Nunca he visto a nadie así. Porque yo me fijo en mí, no interfiero. Nadie puede decir por qué no donamos dinero a la iglesia incluso si no damos dinero. Es verdad. Hagas o no, si eso lo estás haciendo delante de Dios, ¿no? Dones o no dones. Si ante los ojos de Dios se regocija y está enfrente a Dios, Dios el Señor le dará a esa persona mayor gracia y mayor bendición y material para predicar el Evangelio, para salvar a las almas que están muertas, para ser usadas por el Señor, ¿no? Como está siendo una persona que está preciada por el Señor, ¿no? Con gratitud y con alegría. De lo contrario, si lo haces para mostrar ante las personas, eso no es bueno ante los ojos de Dios. Antes, ¿no? Cuando era el momento de ofrenda en la iglesia dominical era lo más frustrante. ¿Por qué? Porque el bolsillo de ofrenda, ¿no? Iba pasando así como una libélula, ¿no? Y entonces el pastor está aquí puesto en pie, ¿no? Como si fuese una libélula, a ver quién está haciendo ofrenda o no. Dicen, ¿no? Él dice que hay personas que si no hayan traído el dinero, hacía como si metiese la mano y la sacaba, ¿no? ¿Mm? Yo cuando iba al colegio, antes de recibir la salvación, yo estaba en la escuela, pues que yo iba a la iglesia desde el primer grado de escuela secundaria, cuando íbamos a la iglesia el domingo, antes, ¿no? El dinero de antes, ¿no? 100, yo iba con 100 wones. Y en camino, ¿no? Me gastaba 50 wones. Porque me daba pena, ¿no? Dejarlo, entregarlo todo. ¿Eso para qué sirve, entonces? Sí. Me daba mucha pena. Pero seguía diciendo, ¿Mm? Lo doy sin escatimar, lo doy al Señor, lo doy al Señor. ¿Qué? ¿Que le das al Señor? Entonces, cuando los creyentes en Jesús oran o cantan himnos, dicen tantas mentiras, ¿no? Yo también pienso que tiene sentido esto. ¿Qué es la mentira? Es mentir decir algo que no te gusta, ¿no? Te amo, pero incluso sin amor, eso es mentira. ¿Mm? Hipocresía y mentira, ¿no? Como que vives como si estuvieses orgulloso y que vives por él según la voluntad del Señor, pero no lo haces. Mm. En los íntegros es hermosa la alabanza, ¿no? Al igual que la letra del himnario tiene que compadecerse con nuestras vidas, ¿no? Si vemos en Salmos 6.5,
porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Las personas, es decir, las personas que van al Seol, ¿quién va a alabar? Una persona muerta no puede amar a Dios, no puede servir a Dios y no puede devolver la gloria a Dios. Los muertos no pueden amar a Dios, ¿no? No pueden hacer nada, ni agradecer, porque su alma está muerta, ¿no? Si vemos en Salmos 39, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. ¿Mm? Es decir, es como si fuese polvo, ¿no? Las personas que no han recibido la salvación es simplemente como si fuese polvo, ¿no? Pues polvo eres, pues polvo volverás. Si vemos en Isaías 38:18, porque el Seol no te saltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. No pueden ni agradecer a Dios, no pueden ni alabar al Señor, ¿no? El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos, ¿no? ¿Mm? ¿No? Es lo que, así, ¿no? El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos, ¿no? Como está escrito en Efesios 2:1, ¿no? Y Él os dio vida y os dio vida a vosotros cuando estabais en medio ¿Mm? de la muerte y de los pecados, ¿no? ¿Mm? Siguiendo, lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El diablo obra a través de las almas muertas, esas almas que están muertas en delitos y pecados, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 18:2, habla sobre la gran Babilonia, ¿no? El imperio de Babilonia se formó en el lugar donde se construyó la torre de Babilonia y continuó desafiando a Dios en la historia de Babilonia, ¿no? Está explicando a la iglesia falsa, ¿no? Si vemos en Apocalipsis, ¿no? A los babilonios, la ramera, mujer depravada, la iglesia caída, la iglesia falsa. En esta Babilonia, ¿no? Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, ¿no? Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Es decir, el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, está obrando a través de esas personas muertas, ¿no? ¿No? Donde hay muerte, vienen los águilas y los buitres a comerse esos cadáveres, ¿no? Si vemos en el reino animal, vemos a ver a los águilas, ¿no? Los que comen de los cadáveres, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién obra a través de las personas que están muertas en delitos y pecados? El diablo. ¿Mm? El Espíritu Santo no puede obrar a través de los muertos. Si vemos en Génesis 3, cuando Adán, y después de que Adán y Eva cometiesen el pecado, Eva dijo, ¿qué dijo? La serpiente me engañó y comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿no? Hermanos, las serpientes comen polvo, no, comen cualquier cosa, ranas, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra siguiente? Adán le dice, ¿no? Pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Es decir, las personas muertas son comida para el diablo, al fin y al cabo, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no?
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estamos en medio de ellos, ¿no? También nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Como los muertos, como la obra en medio de ellos el diablo, siguen conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, son las obras que hacen las personas muertas. Ahora nosotros tenemos que saber esta gran verdad. Vamos a buscar un momento Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. ¿No? 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, el que tiene los 7... A ver, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa esto? Dice, yo estoy vivo, yo estoy salvo, y soy hijo de Dios, pero su obra está muerta. ¿Por qué? Porque está obrando como si estuviese muerto. Las personas vivas tienen que personas como personas vivas, pero dice que está vivo, pero cuando ves sus obras, cuando ves lo que hacen, ¿no? Hacen como lo que están haciendo los muertos, ¿no? Y eso no puede ser así. Porque si vemos en el Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿con esa fe muerta vas a ir al cielo? Si vemos en 1 Timoteo 5:6, pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿no? No tiene interés en el alma y solo vive siguiendo las cosas carnales. Aquellos que su vida está quitada por las cosas vanas de este mundo, aunque digan que están vivos, realmente es como si estuviesen muertos. Entre los vivos, las personas que no están teniendo correctamente su vida correctamente, viven vidas impías, viven desesperadamente conforme a la carne, al cuerpo, están muertos realmente, ¿no? Es como si estuviese muerto, ¿no? Está haciendo una vida como muerto, ¿no? Y nosotros no podemos vivir así. Ahora nosotros como personas vivas tenemos que vivir como personas vivas realmente. Si vemos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Porque Jehová dice que para dar según su camino, según el fruto de sus obras, ¿no? El ser humano, que es más preciado de todas las cosas, pecó, ¿no? Y se convirtió en un hombre mucho más engañoso y corrupto que todas las cosas ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es decir? ¿Qué están haciendo estas personas que están muertos en pecado? ¿No? Están dando olor, el hedor a muerto, es decir, son personas en el cual está obrando el diablo, ¿no? A podredumbre huele. Para nosotros no es así, ¿no? Los muertos están disfrutando del pecado. Ahora los muertos no pueden servir a Dios. Si no es limpio, no puede servir a Dios. Si vemos ahora los vivos, no temen a la muerte, lo saben, ¿no? Las personas vivas, como tenemos la vida eterna, si vemos en 2 Timoteo 2, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Como hemos resucitado con el Señor, es decir, viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Vivamos o muramos, nuestra alma está dentro del Señor. Por eso si vemos en Hebreos 2, en el versículo 14 y 15, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Las personas, a través de los pecados, su alma estaba muerta y su cuerpo se estaba dirigiendo hacia la muerte y teme a la muerte, ¿no? Piensa que todo va a acabar y teme a la muerte, ¿no? Y están, ¿dónde? Están esclavizados ¿a quién? Al diablo, ¿no? Al pecado. ¿Mm? Vive cobardemente para mantener esa vida en ese cuerpo. ¿Mm? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Ahora nosotros, como ya hemos sido librados, ya no tenemos que temer más. Por eso si vemos en 1 Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca a los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. A las personas salvas no se dice que duermen, ¿no? Está diciendo que no, acerca de los que duermen, no muertos, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora nuestras familias mueren, como no podemos encontrarnos con ellos otra vez en este mundo, pues nos da triste, pero no solo termina con esta tristeza. Cuando terminen las dificultades de este mundo, nosotros, como vamos a entrar nuevamente en los brazos de Dios sin sufrimiento ni lágrimas, nosotros podemos estar agradecidos. Si ha fallecido después de haber recibido la salvación, no va a ser muy largo el tiempo en el que se han separado y se va a reunir nuevamente. Por eso el apóstol Pablo no se afligía no se afligía, ¿no? ¿Por qué? Porque no acaba con la muerte. Porque nos vamos a porque va a haber mayor consuelo y mayor deseo de ir ante el Señor y encontrarnos con esa gloria, ¿no? Por eso si podemos ver también en 1 Corintios 15, ¿no? 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu vida? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, ¿no? Nosotros, no podemos temer a la muerte. En Roma, aquellos que se convirtieron en comida para los leones, los que fueron también quemados, ¿no? Los que eran perseguidos en los tiempos de Roma, ¿no? Y vivían escondidos en las catacumbas. Cuando yo fui a las catacumbas de Roma, estaban tan excavados, ¿no? Estaban tan excavados que parecía que no tenía fin. Yo escuché que la primera persona que entró era un turista japonés, entró en esa catacumba y no encontró la manera de salir y murió en esa catacumba. Por eso ahora han cerrado esto, ¿no? Pero en esas catacumbas los cristianos se escondieron y mantuvieron su fe. Y había un lugar allí, ¿no? Donde se reunían para aprender la palabra, oraban. Y cuando los cristianos eran martirizados, iban por la noche a hurtadillas a coger el cadáver y lo enterraban en la catacumba. Y ahí abajo estaba escrito, ¿no? En la tumba, ¿no? Estaba escrito, 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nosotros a través de Jesucristo hemos ganado. Ellos no, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 1, 17 y 18, el Señor Jesús dice de que Él es vivo, ¿no? Y Él murió antes. ¿Dónde? En la cruz, pero ahora está vivo.
No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? El Señor nos ha dado la vida, ¿no? A través de la resurrección. Ahora nosotros con el Señor morimos con el Señor y hemos resucitado con el Señor. Y esa vida que el Señor nos ha dado, no vamos a morir nunca, ¿no? Y si vemos en Romanos 8:11, podemos ver que, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿no? El Señor que ha salvado nuestra alma también va a salvar nuestro cuerpo. Por eso si vemos en San Juan 11, 25, 26, ¿qué podemos ver? Que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿no? Nosotros resucitamos de nuevo. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna, ¿no? Es decir, una persona salva, su alma nunca va a morir. ¿Eso no es algo increíble? El Señor es la resurrección y la vida. Entonces, ¿cómo va a temer a la muerte? Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo, ¿no? Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando el Señor fue sepultado, nosotros también morimos y fuimos sepultados con Él. Y cuando resucitó el Señor, también nosotros resucitamos. Y cuando creemos es cuando esa verdad se realiza, ¿no? Entonces ahí es cuando testificamos, ¿no? A las personas, a todas las personas del mundo, de que yo he muerto con el Señor, he sido sepultado cuando me meto dentro del agua, ¿no? Porque creen en esa verdad. Yo fui sepultado juntamente con Él, ¿no? Pero cuando sale del agua es que ha resucitado con el Señor. A fin de como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque el Señor nos ha salvado. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Puede una persona salva vivir con una persona muerta? ¿Puede una persona que va a ir al cielo vivir con una persona que va a ir al infierno? Ahora nosotros tenemos la vida eterna y tenemos una nueva vida que debemos de vivir. Versículo 8 y 9 vamos a leer. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Las personas que han muerto con el Señor han resucitado con el Señor. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea más de Él, ¿no? ¿Tiene que venir el Señor a morir otra vez? ¿No? Porque solo una vez, ¿no? Nosotros morimos con el Señor y hemos resucitado con el Señor. Y esa vida, es decir, habiendo resucitado de los muertos, que ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Somos personas vivas con el Señor. Por eso, ¿cómo podemos temer a la muerte, no? Tenemos que vivir como personas vivas, ¿verdad? Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una persona, ¿cómo puede una persona... Una persona que ha muerto en el pecado, ¿cómo puede seguir viviendo por el pecado, no? Por eso, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que tomarlo así, y eso lo tenemos que creer. Somos personas vivas ahora. Por eso, si vemos en Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora las personas salvas con este cuerpo tienen que ofrecer sacrificios, ¿no? A Dios, ¿no? Como sacrificio vivo. Una persona muerta no puede dar sacrificios vivos. Una persona que su alma no es salva, ¿cómo va a hacer culto racional a Dios? Una persona viva tiene que vivir una vida conforme al Señor. Todo eso es sacrificio vivo para el Señor, agradable a Dios. Si vemos en Isaías 8:19, consultará a los muertos por los vivos. Consultará a los muertos por los vivos. No tiene sentido, ¿verdad? Un vivo le dice a un muerto, oye, ayúdame. ¿Qué significa esto? Hermanos, los vivos tienen algo que aprender de los muertos. De una persona que... todas las personas que son hipócritas, ¿no? Los religiosos, a ellos nosotros tenemos algo que aprender, vamos a aprender algo. Un ciego puede... Un ciego puede seguir a un ciego. Está distintido, ¿no? Parece un buen pastor, gran pastor, pero está muerto, ¿no? ¿Qué pasa si es tan famoso? Si está muerto su alma, ¿no? Si vemos en Isaías 38, el rey Ezequías dijo, ¿no? El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos, ¿no? Los vivos. El que vive, este te dará alabanza. Los que viven tienen que alabar al Señor, ¿no? Y el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El poder... Hay que predicar, ¿no? El gran amor y el sustento de Dios a sus hijos, ¿no? Hay que enseñar. Hermanos, los que están verdaderamente salvos deben de informar a sus hijos sobre la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios y la voluntad de Dios. Tienes que saber enseñar, ¿no? Pero una persona no salva, una persona sin vida, está cerrada la boca, ¿qué va a enseñar correctamente a sus hijos? No puede ayudar a sus hijos. Como está muerto, no puede ayudar a los muertos. Los muertos ayudan a los muertos, ¿no? No, no pueden. Si vemos en Efesios 5, 14, como dice la palabra, y ustedes saben bien, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa duermes? Se refiere a las personas que han recibido la salvación, pero están dormidos en su vida en fe. Las personas que duermen no saben ni qué hora es, no saben ni dónde está, no saben ni lo que va a hacer. Incluso si ha recibido la salvación, algunas personas duermen en su vida en fe. La persona dormida vaga en el sueño equivocado, ¿no? Está deambulando en vano por las cosas vanas de este mundo, ¿no?
El ángel que le dijo el ángel que le digo, ¿no? ¿Por qué buscáis a los muertos al que vive, ¿no? Entonces, ¿por qué? Los vivos tienen que vivir con los vivos. ¿Por qué los vivos va a estar en medio de los muertos? Es lo que le quería decir el ángel a las mujeres que fueron a buscar a Jesús en la tumba, ¿no? Y te alumbrará Cristo. Seguimos en San Lucas 9:60. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Las personas vivas tienen una obra aparte que hacer. Tienen que hacer la obra para salvar a los muertos. No hagan más obras que hacer los muertos. ¿Qué significa esta palabra? No significa que no trabajes, que no ganes dinero. No significa esto. Como yo siempre os he dicho, que nosotros, las personas que trabajan duramente tienen que trabajar, pero eso es un medio. Pero el propósito, ¿cuál es? Es evangelizar. ¿Qué es lo más importante que tienen que hacer los cristianos? ¿No? Mas no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tienen que hacer la obra de salvar a los muertos. ¿Por qué? Porque tú estás vivo. Tienes que hacer la obra de salvar a los muertos. Deja de hacer las obras que hacen los muertos. Y nosotros esto tenemos que saberlo. Seguimos en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora los vivos ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, el Señor, como murió por mí y me salvó. Nosotros ahora tenemos que vivir por Él, que nos salvó. Nosotros, cualquier cosa que hagamos, vivamos o muramos, que tiene que ser con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque del Señor somos. Vivamos o muramos, que lo hagamos por el Señor, ¿no? El Señor me ha comprado con su sangre, mi cuerpo y mi alma ya no son míos, porque el Señor murió y derramó su sangre, ¿no? Es decir, vivamos o muramos, que todo sea por el Señor, porque del Señor somos. Porque hemos sido vivos, ¿no? El Señor nos ha resucitado. Ahora el Señor te pregunta, el Señor nos dice ahora a nosotros, yo que he muerto por ti, ahora puedes vivir por mí. Nosotros no podemos pagar la gracia que el Señor que ha tenido con nosotros, aunque muramos 100 veces, ¿no? Pero aún así no quieren hacerlo. Perdón que lo diga así. Pero de lo contrario, el Señor va a preguntar, ¿tú realmente me amas? Seguimos en 2 Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora nosotros somos personas vivas. Las personas vivas siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Qué significa esto? Ahora nosotros que estamos vivos, tenemos que vivir o morir por el Señor. Puede pasar esas cosas, ¿verdad? Seguimos en San Juan 12:24. De cierto que os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, ¿no? El Señor vino como un grano de trigo que cayó en la tierra y dio mucho fruto, y por esa razón el Señor nos salvó. Ahora nosotros tenemos que salvar a muchas almas, tenemos que morir como si fuese un grano de trigo, como que murió Jesús, ¿no? Un alma muerta no puede salvar a una persona muerta, ¿no? Una persona que está muerta no puede salvar a una persona muerta, pero una persona que está viva, si muere, puede salvar esa alma. No solo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 15:31, ¿no? Os aseguro que por la gloria de vosotros tengo el Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué significa esto? Es decir, su autotiempo, su autolibertad, felicidad, materia, derechos. Eso muere. ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvar más almas.
Por eso si vemos en 2 Corintios 4:12, ¿no? Está escrito, ¿no? De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, ¿no? Para salvar más almas, al fin y al cabo. Tenemos que pagar todos estos sacrificios. Así como Jesús murió para salvar nuestras almas, nuestros cuerpos, también tienen que transmitir la vida del Señor en nosotros, a otros, sacrificando todos nuestros cuerpos. Al igual que el Padre levanta a los muertos, ¿no? ¿No? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar la vida. Y ahora el Señor nos ha dejado esta obra a nosotros, nos ha confiado esta obra. Nosotros las personas vivas tenemos que predicar esto a otras personas, ¿no? El Señor obra a través de nosotros para que surjan más almas, ¿no? Debido a este coronavirus, muchas personas están sufriendo, están perdiendo sus vidas, pero a través de nosotros, viendo que aún surge la obra de la salvación, yo agradezco mucho a los hermanos y hermanas, no deben de echarse para atrás. Creo que Dios nos va a dar una última oportunidad y nosotros debemos de prepararnos con anticipación. Y cada vez que se nos brinde una oportunidad para predicar, tenemos que hacer todo lo posible, tenemos que prepararnos para morir y predicar el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que hacer la obra para salvar a los muertos. Dentro de poco que nos vamos a encontrar con el Señor de la vida, para que podamos entrar sin ningún tipo de vergüenza en esa gloria, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos muertos en medio de nuestros delitos y nuestros pecados, tú nos salvaste, Señor, te lo agradecemos. Para salvarnos, Señor, tú moriste por nosotros y con tu preciosa sangre has limpiado nuestros pecados eternamente y has salvado nuestra alma, Señor, te lo agradecemos. Y nos has dado la vida eterna, Señor. Y el resto de nuestras vidas aquí sabemos que estás con nosotros y el resto de nuestras vidas que no sigamos las cosas vanas de este mundo, las cosas vanas de la carne, para que podamos vivir por tu gloria, Señor. Esa gran oportunidad que nos has dado, te lo agradecemos. Señor, ahora que somos personas vivas, queremos vivir como personas vivas, Señor. Ahora, el resto de nuestra vida, Señor, te pedimos de que nos guíes y que la vida que nos has dado, Señor, que podamos predicar este evangelio a todas las personas, aunque estemos en medio de dificultades, Señor, para que podamos predicar el evangelio, Señor. Te pedimos de que obres a través de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.